Ujú. Buenas noches a todos y bienvenidos al encuentro de escritores del Club de Lectores Pluma Poética. Esta noche, pues tenemos, como siempre, un grupo de escritores que siempre nos apoyan, pero también tenemos como invitado de honor al doctor Miguel Aníbal Perdomo, que hoy nos va a ayudar a entender un poco más la literatura, ¿verdad? La narrativa, entender un texto. No solamente leer por leer, sino entender qué quiso decir el autor, qué técnicas utiliza para que la lectura sea más interesante y más sintetizada, ¿verdad? Así es que estamos leyendo esta semana, es el cuento de Juan Bosch, La Nochebuena de Encarnación Mendoza. Es un cuento excelente, especialmente para las personas que escriben. Yo creo que es un buen modelo a seguir porque tiene lo que necesita uno saber para escribir de forma clara y concisa. Pero yo voy a dejar que sea el doctor Perdomo quien le explique por qué ese cuento es de imitar para uno aprender a escribir de la forma correcta. Así que vamos a darle la bienvenida al señor Miguel Aníbal Perdomo. Adelante, señor Perdomo. Hey, buenas noches. Buenas. Yo creía que íbamos a leer el texto juntos. Sí, yo lo puedo compartir, claro que sí. Yo lo voy a Ya, compartir en la pantalla. Yo pienso que sí, que debe. ya. Sí, Ujú. vamos a ver. Compartir. Entonces empiezo a hablar sobre el cuento. Vamos a buscar. Sí, yo voy a compartir el cuento. Ahí está, ¿lo pueden ver? Ya. Sí, Sí, pero ¿Se ve bien sí. ahí o más grande? no, ahí está bien. Quizá Perfecto. más pequeño porque es que se sale, ahí ya, Creo que ya. es el cuadro en el medio que dice la reunión está grabando. ¿Se escucha bien? Yo oigo bien. Perfecto, Yo ok. también. Sí, se escucha bien. Hey, Usted tiene que dar donde dice got it, I got it, y se le va el cuadro. Got it. Ajá. Got it. Ya. Entonces podemos empezar a leer. Eh, es muy importante en un cuento tradicional eh, el comienzo. Ujú. Y este cuento es del 49. Quiere decir que tiene cuento es del 44 años. O sea, la visión del cuento ha cambiado un poco. Pero si seguimos la poética de Bosch lo que él cree, ¿no? Que debe ser un cuento, sabemos que él tiene un trabajo sobre el arte de escribir poemas, donde explica su teoría. Y para él, el cuento toma al lector desde un punto A y lo va a conducir hasta un punto B. Y en esa visión del cuento, esa visión tradicional, el lector no debe adivinar. Es decir, el final no, no es previsible para el lector si se quiere que el cuento sea. Entonces podemos ver aquí, tratar de ver si Bosch sigue sus propios predicamentos. Vamos a leer. Este cuento pertenece al criollismo, que es una versión hispanoamericana del realismo europeo, pero el cuento criollista, como dice su nombre, quiere presentar la visión de Latinoamérica. En general son cuentos preocupados por cuestiones sociales. Entonces, vamos a empezar a leer. ¿Alguien quiere comenzar a leer? ¿Alguien quiere leer con su sensible ojo de prófugo?
Encarnación Mendoza, sensible ojo de prófugo. Yo puedo empezar. Se oye como, Yo puedo empezar. Ah, Yo puedo empezar. ¿Se oye bien? se oye como, yo Se no oye sé, bien. Hay un eco, hay un eco, ¿Se oye bien? como un eco, se oye un hay un eco. eco, hay un eco. Yo creo que sé por qué. Un eco, se oye un eco. Déjame ver. Yo creo que sé por qué. ¿Y ahí? Se oye todavía, ¿Se oye el eco todavía? se oye todavía. ¿Se oye el eco todavía? Comienza a leer, déjame ver. Bueno, vamos a ver. Baby, Comienza a ya. leer, déjame ver. Se oye, se oye, Eso no se quita, no lo puedo tumbar. se oye, se oye. Vamos a empezar. No lo puedo tumbar. Con su sensible ojo de prófugo, Encarnación Mendoza había distinguido el perfil de un árbol a 20 pasos, razón por la cual pensó que la noche iba a decaer. Anduvo acertando en su cálculo. Donde empezó a equivocarse fue al sacar conclusiones de esa observación. Pues como el día se acercaba, en vigor buscar escondido. Y él se preguntaba si podía internarse en los cerros que tenía a su derecha o en el carnaval, en el cañaveral que le quedaba a la izquierda. Para su desgracia, escogió el cañaveral. Hora y media más tarde, el sol del día 24 alumbraba los campos, calentaba ligeramente a Encarnación Mendoza, que yacía boca arriba, tendido sobre las hojas de caña. Bien, Está bien. ese primer párrafo. Se oye muy, Para entender un texto, para analizar un texto, se oye lo primero que debemos hacer es buscar las palabras desconocidas, los términos. Si es necesario una computadora, la usamos. Pero, perdón, una enciclopedia, un diccionario. Pero aquí yo no veo palabras que sean de difícil comprensión. Lo interesante sí es el título, La Nochebuena de Encarnación Mendoza. ¿Ves? Entonces, si es Nochebuena, ya este detalle desde el título nos remite a ciertos significados. Porque ¿quién nació el día de Nochebuena? ¿Qué celebramos en Nochebuena? ¿Ah? Es el nacimiento de Cristo. de Jesucristo. Fíjense el nombre del hombre, Encarnación Mendoza. He visto mujeres que se llaman Encarnación, pero nunca he visto a un hombre que se llame Encarnación. Y entonces, la palabra encarnación, ¿a qué nos remite? El nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo. Carnal, ¿verdad? También. Sí. El nacimiento de Cristo es como literalmente encarnar, ¿no? Es hacerse carne. ¿No? Ujú. Entonces, Encarnación Mendoza tiene el nombre se supone que de Cristo, que encarnó en la Virgen María. O sea, tiene un nombre simbólico, pero también la fecha es el 24 de diciembre, específicamente. Luego, si bajamos ya al párrafo, la introducción, ¿qué nos dicen de Encarnación Mendoza? ¿Qué se dice? ¿Quién es? ¿Qué vemos? Con su sensible ojo de prófugo, ¿Eh? Un con su prófugo. sensible ojo de prófugo, Ajá. Entonces, Encarnación es un prófugo. Ujú. Prófugo de la justicia. No sabemos por qué. ¿Qué hizo? Y, o sea, es un prófugo. Y entonces, él está calculando qué va a hacer. Y tuvo que tomar una decisión. Que vamos a ver más adelante. O sea, él tiene que buscar un escondite, es un prófugo, se está ocultando. Entonces tiene que tomar una decisión si se internaba en los cerros o si en el cañaveral. Con permiso. Ujú.
Sí, antes de él buscar, dice que se equivocó en esa observación. Entonces hay que ir de la observación hacia atrás. Pero eso donde lo dice, en ¿Cuál? ese párrafo Sí, o un párrafo más en el adelante. primer párrafo. En el primer párrafo. Sí. Sí, empezó a equivocarse. Sí, ahí lo dice. En esa observación, entonces, ¿Eh? ¿cuál fue la observación que él hizo que empezó a equivocarse? Sí. ¿Puedo leer ese pedacito ahí donde dice, Encarnación Mendoza había distinguido el perfil de un árbol a 20 pasos, Ajá. por la cual pensó que la noche iba a decaer. Anduvo acertando en su cálculo, donde empezó a equivocarse, fue a sacar conclusiones de esa observación, o sea, Exacto. del árbol que vio y que la noche iba a decaer. Pensó que la noche iba a caer, pero no se equivocó. O sea, el narrador puede ser en la primera persona, en la segunda, en la tercera. O sea, narrador en primera persona, el yo. ¿Eh? Por ejemplo, Ujú, si hubiera sido en primera persona, hubiera dicho, yo, Encarnación, ujú, distinguí el perfil de un árbol. Pero no ujú, dice yo, dice tú, Encarnación, que es la segunda persona. ujú. Es como si el narrador, la voz que habla, estuviera hablando Contando. con un personaje y luego viene la tercera persona. ¿Ah? Los verbos están en tercera persona, distinguió, pensó, o sea que tenemos un cuento en tercera persona, narrado en tercera persona. Y esa tercera persona nos quiere dar características objetivas de que el narrador no se compromete en lo que está narrando, sino que narra, como si fuera un periodista. Sin embargo, hay cosas ahí, observaciones, que el narrador las sabe de antemano. Entonces tenemos un narrador omnisciente, como un Dios. Él lo sabe todo, él lo entiende todo. Él conoce el pasado y el futuro. Entonces tenemos a un narrador omnisciente en la tercera persona, aquí. ¿Ves? Ah, por ejemplo, donde dice, donde empezó a equivocarse fue al sacar conclusiones de esa observación. Es decir, que él sabe lo que va a suceder en el futuro. Lo sabe todo. Omnisciente, después de ver el interior de su personaje, y puede ver todo lo que le está pasando. Entonces tenemos una narración en tercera persona. ¿Y qué tiempo verbal se usa? ¿Es el presente, el futuro o el pasado? Pasado. En pasado, sobre todo los verbos en pretérito y en el imperfecto. Los verbos en pretérito sirven para avanzar la acción. Los verbos imperfectos tienden a describir lo que está sucediendo o el aspecto físico de las personas o de los lugares. ¿Eh? Por ejemplo, Profesor, quizá hora para y media aclarar más tarde, Sí, están lindas. Se oye yo tan creo mal. que lo que ella se confunde, Una palmita ahí que te llena y donde él enseña dice, no me oigo bien, no se escucha. Se oye muy mal. no se oye bien. Bueno, pues hable otro. Sigan ustedes. Creo que hay que cerrar todos los micrófonos para que no se oigan los ruidos de atrás y no se oiga el eco. Si cierran todos los micrófonos y nada más se abre el que está hablando. En realidad no es que esté confundida, sino que quería saber si él iba a hacer mención de eso, porque como el preso, el prófugo, mejor dicho, Ajá. estaba bien acertado en sus cálculos, pero se había equivocado en una observación. Entonces, ahí como que deja algo un poquito encerrado, entonces hay que volver atrás para ver en qué fue que se equivocó. Dijo para su desgracia. No, no lo dice ahí.
lo que hay que hacer es ir adelante. O sea, Exacto. el narrador en tercera persona, la voz que narra, se está adelantando aspectos de la historia. Y con eso agarra nuestra atención. Porque en este cuento de Bosch lo que se busca es agarrar la atención del lector desde el comienzo hasta el final y no soltarlo más. ¿eh? Y entonces, como si fuera un lanzador de béisbol, de pelota, el pitcher debe dejar adivinar, que el bateador adivine qué bola le va a tirar. Aquí también el narrador avanza un poco la narración, pero no dice qué va a pasar. Ahora el lector quiere saber qué va a pasar y por eso sigue leyendo. Es decir, que la trama se está tensando, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el segundo párrafo. Fíjense en el tiempo. ¿En qué tiempo comienza la acción? ¿En qué tiempo comienza el cuento? Imperfecto, imperfecto. Bueno, se usa el imperfecto a nivel del tiempo verbal y el pretérito. Ajá. Pero el tiempo, si quieren, ¿qué hora era, no? Oh, por la mañana, temprano. Era las 12 Las 7 de la mañana. Ajá. Al amanecer. Ajá. Ajá. Está todavía de madrugada, está aclarando, pero ahora ya el narrador nos da la hora exacta. Dice a las 7 de la mañana. O sea, ya el tiempo ha transcurrido. Digamos que haya pasado una hora o algo así. Vamos a leer un poco más. A las 7 de la mañana, ¿quién sigue leyendo? Yo sigo, yo. Ajá. Estoy tratando de... A las 7 de la mañana los hechos parecían estar sucediendo tal como había pensado el fugitivo. Nadie había pasado por las trochas cercanas. Por otra parte, la brisa era fresca y tal vez llovería, como casi todos los años en Nochebuena. Y aunque no lloviera, los hombres no saldrían de la bodega, donde estarían desde temprano consumiendo ron, hablando a gritos y tratando de alegrarse como lo mandaba la costumbre. En cambio, de haber tirado hacia los cerros, no podría sentirse tan seguro. Él conocía bien el lugar. Las familias que vivían en las hondonadas producían leña, yuca y algún maíz. Si cualquiera de los hombres que habitaban los bohíos de por allí bajaba aquel día para vender bastimentos en la bodega del batey y acertaba a verlo, estaba perdido. En leguas a la redonda no había quien se atreviera a silenciar el encuentro. Jamás sería perdonado el que encubriera a Encarnación Mendoza. Y aunque no se hablaba del asunto, todos los vecinos de la comarca sabían que aquel que le viera debía dar cuenta inmediata al puesto de guardia más cercano. Muy bien. Entonces, yo creo que el narrador está dando más detalles. Por ejemplo, está ambientando, está describiendo el lugar, está describiendo las dos zonas, una es de caña y la otra es más bien un caserío. Y también nos está dejando ver algunos aspectos más sobre Encarnación Mendoza. ¿Qué sucede con Encarnación Mendoza? Porque si lo veían, iba a ser un hombre perdido. Bueno, es que, profesor, él era un prófugo. Un prófugo. Lo estaban buscando. Pero ¿sabemos qué hizo? No sabemos todavía. No sabemos. No. Pero sabemos que es un prófugo y que nadie lo debe de ayudar porque corre peligro. Sí. Es decir, que lo que hizo fue muy serio. Sí.
Lo que hizo fue muy serio. También los vecinos estaban obligados a decir que lo veían. O sea que el misterio se va aclarando un poco. O sea, ¿qué fue lo que hizo la encarnación? Vamos a ver otro párrafo. Ok. ¿Quién lee? Empezaba a sentirse. Si quieres, sigo. Ajá. Ah, ¿dónde es? Empezaba a sentirse tranquilo. Empezaba a sentirse tranquilo Encarnación Mendoza, porque tenía la seguridad de que había escogido el mejor lugar para esconderse durante el día, cuando comenzó el destino a jugar en su contra. Okay, ¿qué otro detalle ven aquí? Aquí se ve que eh, eso lo protegía durante el día, el escondite. Pero dice que el destino comenzó a jugar en su contra. O sea, si él a él estaba protegido, pero solamente durante el día en ese lugar. Ajá. Porque si salía de noche, entonces ya la cosa cambiaba, podían verlo o agarrarlo, o alguien denunciarlo. También el destino, el azar, El destino empezó a jugar en su contra. o sea, Ujú. Ya las cosas le están saliendo, todo le está saliendo mal. Primero le estaba saliendo bien, pero de repente empiezan a salirle mal y el narrador todavía no dice por qué, pero ya está apuntando que las cosas no le van a ir tan bien. profesor, yo Alcan- pienso que la idea de poner el destino es como para decir que es algo que no se puede controlar. También si estamos hablando de encarnación, el nombre nos recuerda a Cristo, y es el Sí, día de Nochebuena, ¿no será que el narrador de alguna manera actúa como si fuera un profeta? ¿Eh? podría ser. Que está anunciando el destino de encarnación, que Ajá, parece una reencarnación, ajá. ¿verdad? Sí, Seguramente. profesor. Ajá. Sí, profesor, porque si buscamos el significado para los cristianos de encarnación, es el momento en que el verbo de Dios como hijo se encarna en Jesucristo. Se encarna en la Virgen Sí, y aparece Jesucristo. Entonces parece como si el narrador estuviera anunciando el destino de, de, de encarnación. Y parece que es un destino rígido que está escrito ya, del sí, cual él no puede escapar. sí. Entonces vamos a ver qué está pasando. ¿Qué Sigo. cosa va a jugar en su contra? Leemos un poco más, pues a esa hora, La madre de Mundito pensaba igual que el prófugo. Nadie pasaría por las trochas en la mañana. Y si Mundito apuraba el paso, haría el viaje a la bodega antes de que comenzaran a transitar los caminos los habituales borrachos del día de Nochebuena. La madre de Mundito tenía unos cuantos centavos que había ido guardando de lo poco que cobraba lavando ropa y revendiendo gallinas en el cruce de la carretera que le quedaba al poniente a casi medio día de marcha. Con esos centavos podía mandar a Mundito a la bodega para que comprara harina, bacalao y algo de manteca. Aunque lo hiciera pobremente, quería celebrar la Nochebuena con sus 6 pequeños hijos, siquiera fuera comiendo fritura de bacalao. bien. Entonces aquí el narrador nos da algunos detalles sobre esta familia. Fíjese cómo Mundito y el prófugo coinciden. Profesor, Ajá.
Uno de los detalles que da es, nos muestra la pobreza extrema en la que viven. Y qué vida tan dura que ella para ganarse sustento del día para sus hijos tenía que caminar medio día. Ya. Sí, un gran sacrificio. Es decir, que Mamboso nos está mostrando, o el narrador, una familia que en un total estado de pobreza. Son 6 hijos los que tiene que mantener esta mujer. Pero ella quiere celebrar, bueno, ¿cómo se llamaría eso? De bacalao y harina, una fritura, que serían unos pollitos. Buñuelos. ¿Eh? No, un Buñuelos. bacalaíto le dicen. Bacalaíto. Bacalaíto, me gusta. O sea, que no es un banquete esa noche. Ese bacalaíto que le No es un gran banquete. Ay, En vez del cerdito, bacalaíto. Unos bacalaitos ay, Dios. con harina, si acaso. Bueno, entonces, Mundito tiene que ir un buen pedazo para ir a buscar los ingredientes de la cena. Ay, Vamos a otro párrafo. ah. Caserío donde ellos vivían, que continúa, Ay. ¿Quién sigue? continúa leyendo. Yo sigo. ¿Eh? Yo Ajá. sigo. El caserío donde ellos vivían, del lado de los cerros, en el camino que dividía los cañaverales de las tierras incultas, tendría 14 o 15 malas viviendas. La mayor parte techadas de yaguas. Al salir de la suya, con el encargo de ir a la bodega, Mundito se tuvo un momento en medio del barro seco por donde en los días de zafra transitaban las carretas cargadas de caña. Era largo el trayecto hasta la bodega. El cielo se veía claro, radiante de luz que se esparcía sobre el horizonte de cocoños de caña. Hoyos. ¿Cómo es? No lo veo bien, muy bien. De caña. Era grata la brisa y dulcemente triste el silencio. ¿Por qué ir solo? Abriéndose de caminar por trochas siempre iguales. Durante 10 segundos, Mundito pensó entrar al bohío vecino, donde 6 semanas antes una perra negra había parido 6 cachorros. Los dueños del animal habían regalado 5, pero quedaba uno para amamantar a la madre. Y en él había puesto Mundito todo el interés que la falta de ternura había acumulado en su pequeña alma. Y no puedo ver lo demás. ¿Puedes subir un poquito? Sí, pero podemos decir un poquito, mientras tanto, un poquito de este párrafo. Acuérdense que estamos en el criollismo, y el criollismo es después del realismo. Tiene elementos realistas, pero también está influido un poco por los movimientos simbolistas, de los cuales viene el modernismo. Por ejemplo, rápidamente, el narrador nos da una pincelada de luz. A ver si está un poco más arriba, a ver si las vemos. La luz y el color son muy importantes para los criollistas. Y aparte de que quieren reflejar el alma de la tierra hispanoamericana. Eso se llama criollista o criollo. Es una adaptación del realismo a la literatura hispanoamericana. Vamos un poco arriba. Sigo. Era Maricela. Al comienzo, por ejemplo. Ajá. El párrafo que estábamos leyendo. Este. No, el que sigue. El último que leímos. Oh, Sí, donde decía con su. El caserío. Donde decía con sus 9 años cargado de precoz sabiduría, el niño,
lo Bueno, moviste. fíjese ahí. El caserío. Fíjense que es un caserío muy pobre, ¿eh? Ajá, A las viviendas techadas de yagua. ajá. Hay que ser muy pobre para techar de yagua. Generalmente la gente usa palma, usa zinc, o usa plato de cemento, ¿no? Entonces, aquí, el cielo se veía claro, radiante de Radiante luz de que se luz. extendía por el horizonte de cogollos de caña. Era grata la brisa y dulcemente triste el silencio. Aquí hay una pincelada de simbolismo. El modernista pone mucha atención a la luz y el color como los simbolistas. Es un movimiento francés de finales del siglo XIX. Además, era grata la brisa y dulcemente triste el silencio. Aquí hay lo que se llama una sinestesia. También puede ser un elemento, si quieren, prosopopéyico, porque el silencio es dulce, el No, silencio es triste, no, los rasgos humanos al silencio, a la naturaleza. la naturaleza. Eso es una prosopopeya o también una aliteración, porque el Así. silencio, que es auditivo, se percibe como si fuera dulce, como si fuera del gusto. Entonces, cuando hay dos sentidos mezclados en sensaciones diferentes, tenemos la sinestesia. Hay una sinestesia, pero el narrador no se detiene mucho en poesía, en el cielo, en la Profesor, luz. yo tengo una pregunta, Ajá, maestro. ajá, Usted dijo una aliteración, ajá. Perdón, no es aliteración. porque era, No es ajá, una aliteración. Si lo Eso dije, ajá, ¿verdad? prosopopeya sí es. o sinestesia. También, y sinestesia. Es Ok, así, es sinestesia. Por ejemplo, si yo digo el dulce silencio, ajá, el silencio es auditivo y ni se oye, pero yo lo estoy poniendo como si fuera algo que se gusta, ¿no? ajá. Le estoy dando Es una categorías, sinestesia, cualidades de, dar cualidades de un sentido a otro. ajá, sí, Oigo el dulce silencio, eh, eh, veo los sonidos verdes, ajá. sinestesia, porque el sonido no tiene ningún color. ¿Ves? Ok. Y entonces también si el silencio es triste, el silencio es visto como si fuera un ser humano, tiene Ajá, emociones humanas. Eso se llama prosopopeya. prosopopeya. Cuando damos vida a los seres inanimados o cuando ponemos a los animales a comportarse como seres humanos, como si fueran humanos. Porque el silencio ni es triste ni es dulce. ¿Ves? Entonces ahí hay una doble figura literaria. Entonces, ¿dónde nos quedamos en la lectura? Con sus 9 años, Ajá, Perdón. sí, con sus 9 años, cargados de precoz sabiduría, el niño era consciente de que si llevaba al cachorrito tendría que cargarlo casi todo el tiempo. ¿Por qué no podría hacer tanta distancia por sí solo? Mundito sentía que esa idea casi le autorizaba a disponer del perrito. De súbito, sin pensarlo más, corrió hacia la casucha, gritando: Doña Ofelia, emprésteme a Sabache, que lo voy a llevar allí. Oye, ¿quién puede seguir? oyéranle, O no, Oyéranle o no, ya había pedido autorización y eso bastaba. Entró como un torbellino, tomó el animalejo en brazos y salió corriendo a toda marcha hasta que perdió a lo lejos, y así empezó el destino a jugar en los planes de Encarnación Mendoza. o sea, vuelve a hablar del destino. El destino
que se usa mucho en las tragedias griegas. Entonces, el destino tiene forma de un niño y su perrito que le van a enredar la vida al fugitivo Encarnación Mendoza. Es decir, que el narrador sigue proyectándose hacia el futuro, sigue diciéndonos, anunciándonos lo que va a pasar. Pero nosotros no sabemos, pero como él es omnisciente, como un Dios, sabe lo que va a pasar en su cuento. Ese es un narrador omnisciente. Ujú. Ahí está. Seguimos porque ocurrió, ¿quién continúa? Que cuando, poco antes de las 9, el niño Mundito pasaba frente al tablón de caña donde estaba escondido el fugitivo, cansado o simplemente movido por esa especie de indiferencia, por lo actual y curiosidad por lo inmediato, que es el privilegio de los animales pequeños. Azabache se metió en el cañaveral. Encarnación Mendoza oyó la voz del niño ordenando al perrito que se detuviera. Durante un segundo temió que el muchacho fuera la avanzada de algún grupo. Estaba clara la mañana. Con su agudo ojo de prófugo, él podía ver hasta donde se lo permitía el barullo de tallos y hojas. Allí, al alcance de su mirada, no estaba el niño. Encarnación Mendoza no tenía pelo de tonto. Rápidamente calculó que si lo hallaban atisbando era hombre perdido. Lo mejor sería hacerse el dormido, dando la espalda al lado por donde sentía el ruido. Para mayor seguridad, se cubrió la cara con el sombrero. Bueno, ahí está todo claro, ¿verdad? No hay mucho que explicar. El niño Sí, se está acercando. profesor, disculpe, pero sí se podía explicar que ese fue su gran error, el hacerse el dormido. Y ese ¿Verdad? fue el error, ¿Verdad? lo dice el narrador, ¿verdad? Sí. Yo no sé. Eso lo sabe el narrador omnisciente. Pero se supone que nosotros hasta ahora no sabemos por qué fue su gran error. Él nos va a llevar. ¿eh? O sea, él está tensando los hilos de la trama. Y trama, una trama es un tejido, ¿no? Ajá. Un texto también es un tejido de elementos de diversos planos, como estamos viendo aquí. Hay planos del estilo poético, hay aspectos psicológicos, hay aspectos sociales, y en este cuento, ¿qué aspecto parece bien predominante a nivel de las ideas? ¿Cuál sería? El aspecto social. El aspecto social tiene un gran peso lo social, la pobreza. Ajá. Sí. A cada momento Ajá. el narrador lo destaca a cada momento. Sí, y la pobreza, la miseria de los moradores de ese. Ajá. Y describe el ambiente, las chozas techadas de yagua Ujú. y todo eso crean el marco de esa inmensa pobreza. Sí. O sea que hay un gran sentido social aquí, una gran carga. Ajá. Una intención social. Ujú. También se puede apreciar cuando dice que si alguna persona lo veía, no sería capaz de callarlo, tenía que denunciarlo. Tiene que denunciarlo. Es decir, también que hay como ciertos elementos represivos, ¿ves? De temor, de control. Y ese cuento es escrito en plena era de Trujillo. Eso también es propio de ese tipo de ambiente. Ujú. O sea, esa gente tan pobre es reprimida también. Sí, hay una gran represión. Ujú. Profesor, Ajá. y ese simbolismo del perrito azabache, Ah, bueno, ¿cómo se podría interpretar? sí. Bueno, más que un simbolismo,
azabache es un elemento de la trama, o sea, es un componente de la trama que va desatando una serie de acontecimientos. Que Profesor, me complica la Es- vida. Estamos hablando del destino, y entonces que el perrito entra en el destino de Encarnación, porque si el muchacho no se lleva al perrito, la historia habría sido distinta. Dígame. profesor, pero también hay una creencia de que el azabache libra del mal de ojo. O sea, Sí, tiene esa connotación. A los niños cuando nacen le ponen su pulserita de azabache para que no le hagan mal de Ajá. ojo y para que no se anorten, dicen. Entonces, para protegerlo de males, Cristina. ajá, sí. De mal de ojo, ¿verdad? De mal de ojo. De ojo, sí. Tiene esa connotación, ¿no? Quizás, no sé. Quizá no sé si es coincidencia, pero también el cachorrito es negro. Pues, ¿Verdad? bueno, Por eso le ponen azabache, pero la simbología occidental, el negro es luto, es ajá. fuerte. ¿Ves? Entonces, O sea que esa técnica que él está usando va llevando al lector a entender que algo trágico va a pasar, ¿verdad? Por las sí, podría palabras que ser, está utilizando. sí, porque está anunciando el destino constantemente, el futuro, el destino de, de Encarnación. Y lo curioso es que azabache, a los niños en los campos les ponen un collarcito de azabache, un azabache, una pulserita para protegerlos del mal. Ajá. Me parece que este azabache no está protegiendo a Encarnación. Hay como cierta ironía del narrador. Profesor, Ajá. yo quería preguntarle, en la tradición judaico-cristiana, se prevé que el negro es malo y el blanco es bueno. O sea, esos dos colores. Hay como ay, ay Dios. Disyuntiva. No, es como esa dicotomía. Dinámica. Lo Ajá. negro es bueno, es malo, y lo negro y lo blanco es bueno. O sea, fíjese, el luto es para la cosa triste. Lo negro, la ropa negra, y el blanco es para la pureza. O sea, cuando yo di las cánticas de Santa María, el maestro habló un poco de eso, pero no sé, ¿qué usted piensa? ¿Usted tiene alguna No, información? lo que pasa es que en la simbología occidental, sí, Ajá, lo negro es negativo, el luto. ajá, eso. Pero hay culturas donde el negro no es negativo. Por ejemplo, los Por ejemplo, chinos, no. ¿eh? Para los No creo que en chinos, China sea negativo. no, el negro es vida y contemplación, dicen ellos. Entonces, eso es en Occidente. En Pero, Occidente, sí. por ejemplo, en África, en tribus africanas, el diablo es rojo, no es negro, Ajá, ajá. rojo. Es interesante, o sea, depende Sí, de quién lo vea, lo mire. Y el también color. ¿Quién lo hablar dice? del diablo. Ajá. ¿Ustedes creen que el diablo existe? No, claro que no. ¿Eh? No está de que dentro de nosotros y sale. Somos tan malos, hace. Sí. El diablo es una creación humana y creo que son los caldeos los que comienzan a hablar del diablo y después los persas, que ahora se llaman iraníes, A los iraníes, siguen sí. la tradición y de ahí pasa el cristianismo. Pero pensar que hay un diablo es absurdo. Primero, se dice que es un rezago politeísta, de cuando había muchos dioses. Entonces hay un dios del bien y un dios del mal. Pero si usted lo piensa bien y usted es cristiano, eso es Ujú. una blasfemia. Porque entonces, ¿cómo el diablo puede ser independiente y hacer lo que le dé la gana al margen de Dios? ¿Cómo el diablo incluso puede tentar a Jesucristo si es Dios? Exactamente, pero que, profesor, Eh, el asunto es Eso es absurdo creer en el diablo. que si existe, el diablo existe en función de Dios.
y viceversa. Si existe uno, porque existe el otro. Eso quiere decir que Dios no tiene control sobre su creación. Porque si el Exacto. diablo existe para hacer el daño a la imagen Ajá, de Dios, entonces el exacto. diablo de alguna manera es tan poderoso como Dios. Y yo creo que eso, Ajá. si se ve bien, es absurdo. Sería A- blasfemia creer en... Absurdo. Quiere decir que el diablo es un ser mitológico. Ajá, No existe. ajá. Es un símbolo del mal. Así mismo. Profesor, Pero entonces el negro no es ni bueno ni malo. Eso depende Ajá, depende de la cultura. de cómo la cultura sí, lo vea. profesor, sí, No sé si entre los chinos que el blanco indica luto, no el, Ajá, sí, no el sí. negro. O sea que es cultural. es cultural, ¿verdad? Y debiera de ser que el negro, que es la acumulación de colores, debiera de ser siempre el color predominante, no el blanco. El blanco es ausencia de color. Tienes razón. Ajá, Mientras Entonces, que ¿por qué el para negro, cuando hay guerra, la bandera ajá, para la paz, sacan la bandera blanca y no la sacan negra? negra. Y el negro capta todas las vibraciones. sí. Por eso es más caliente que el blanco. Ajá, Es como el blanco no absorbe las ondas de luz, ¿no? No las ujú, absorbe, es fresco. Porque, sí, sin embargo, el negro absorbe todas las ondas y no deja ir ninguna, y por eso es caliente ujú, a nivel de la física. ¿Ves? sí. Bueno, seguimos leyendo. Profesor, Ajá. vamos a leer este último párrafo, porque a las 9:30 ya tenemos que irnos, no queremos abusar del tiempo de nadie, ¿verdad? Ajá. Pero va a faltar mucho material. Yo no sé si usted estaría dispuesto a volver la próxima semana o la semana siguiente para Ay, que sí, sigamos profe, sí, discutiendo. ¿Qué sí, usted profe, dice? sí, profe, sí. Sí, Yo creo que la es próxima semana habría menos, habría más Interesante. tiempo para analizar, porque creo que ya todo el mundo se presentó. bueno, exacto, Entonces, en vez de sí. Así presentarse, comenzamos con tiempo. pasar directamente al texto. Perfecto, pues Que, vamos que a hacer termina- eso. que Entonces, vamos termináramos. a leer este párrafo y Ajá. comentarlo para ya Sí, cerrar sí. esto. Perdón. Ah, sigo leyendo. Ajá. El negro cachorrillo correteó jugando con las hojas de caña, pretendiendo saltar, torpe de movimientos, y cuando vio al fugitivo echado, empezó a soltar diminutos y graciosos ladridos, llamándolo a voces y gateando para avanzar. Mundito iba acercándose, cuando de pronto quedó paralizado. Había visto al hombre, pero para él no era simplemente un hombre, sino algo imponente y terrible. Era un cadáver. De otra manera no se explicaba su presencia allí, y mucho menos su postura. El terror le dejó frío. En el primer momento pensó huir y hacerlo en silencio, para que el cadáver no se diera cuenta, pero le parecía un crimen dejar un azabache abandonado, expuesto al peligro de que el muerto se molestara con sus ladridos y lo reventara apretándolo con las manos. Incapaz de irse sin el animalito e incapaz de quedarse allí, el niño sentía que desfallecía. Sin intervención de su voluntad, levantó una mano, fijó la mirada en el difunto temblando, mientras el perrillo reculaba y lanzaba sus pequeños ladridos. Mundito estaba seguro de que el cadáver iba a levantarse de momento. En su miedo, pretendió adelantarse al muerto, pegó un salto sobre el cachorrillo, al cual agarró con nerviosa violencia por el pescuezo y a seguidas, cabeceando contra las cañas, cortándose el rostro y las manos, impulsado por el terror, ahogándose, echó a correr hacia la bodega. Al llegar allí, a punto de desfallecer por el esfuerzo y el pavor, gritó, señalando hacia el lejano lugar de su aventura: ¡En la colonia! Adela, hay un hombre muerto. A lo que un vozarrón áspero respondió gritando: ¿qué? ¿Qué está diciendo ese muchacho? ¿Y cómo era la voz del sargento jefe depuesto del central? Obtuvo el mayor interés de parte de los presentes, así como los datos que solicitó.
Vamos a ver si podemos comentar algo aquí. Vamos a dejarlo hasta ahí la lectura, ¿verdad, profesor? Bueno, yo creo que ustedes están viendo por qué el cachorrito y Mundito están torciendo el destino del fugitivo. Ajá. ¿Cómo? Lo van a agarrar. ¿Cómo, Sara? Ya la gente sabe. Ya Mundito denunció ante la Ajá. gente que encontró un cadáver, pero él no es cadáver. Ajá. Entonces, y el sargento Rey, alguien que era como que lo habían votado del central, es el que se está enterando precisamente de eso. Sí. En las teorías, el cachorro está funcionando como un elemento que está acelerando y enredando la trama. ¿Ves? Si el cachorro ahí es muy importante, la ¿Cómo azabache. se llama esa actante? Ahí está. Esa era la palabra que yo estaba buscando. Es un actante en el formalismo ruso. Es decir, acelera, enreda la trama. ¿Ves? Y ahora estamos viendo cómo se está enredando el destino de Encarnación Mendoza debido a ese pequeño detalle del perro, el perrito que el niño se lleva. ¿Cómo Es se decir, llama? que Perdón. el niño no se lleva al perrito, nada le hubiera pasado a Encarnación Mendoza el día de Nochebuena. Pero ahora Ajá, le va a finally, pasar algo y que no es muy bueno. finally. Tenemos que dejarlo ahí cuando mejor se estaba poniendo. Ay, ay, Sí, la Perdón. verdad que está muy interesante, pero bueno, lo importante es que sabemos que el profesor va a volver para Ay, sí, continuar sí. leyendo este cuento que está tan interesante y que a pesar de haber leído tan poquito, vemos cuánto hemos podido descubrir. Y Así que, y aprender. interesantísimo. Discúlpame, Marisela, perdón. Por último, Tú fíjense dijiste el para nombre de algo. Lo que decía el profesor, cuando ocurre una acción así, como lo del perrito, que es quien destata el problema, ¿verdad? O sea, sí, descubre a Encarnación bastante. Mendoza. O Esa acción acelera se el llama drama. actante, Sí, acelera la una técnica narración. para acelerar la narración. Sí, ¿Y porque cómo se llama, perdón? ese perrito es el destino. Actante. Actante. De acción, de actuar. Sí, acelera la acción. Fíjese que la trama, Gracias, para que Marisela. haya trama, tiene que haber oposición, tiene que haber opuestos. Es como una lucha como el destino mismo, ¿no? Encarnación tiene un proyecto, no se nos ha dicho que él quiere hacer, ¿verdad? Hasta ahora, pero el perrito le va a aguar la fiesta, porque ya la cuestión anda en manos de las autoridades y sabemos que él no puede dejarse ni ver ni dejarse Agarrar. atrapar. No sabemos qué hizo, pero el perrito le ha enredado, le ha aguado la fiesta. La agua, el sancocho. Entonces ahí está la trama, el conflicto del fugitivo quiere llegar a un punto A, pero ahora vienen fuerzas casi como del destino, como una tragedia griega que le está Ajá, impidiendo y le al está azar. la trama de sus planes y de su vida. Ay, sí. Bueno, y tengo que decirles, señores, que esta palabra, actante, yo la aprendí precisamente en el taller que imparte el profesor Perdomo allá en la Dirección de Cultura. Así que si ustedes quieren aprender a analizar un texto, a leer pues con entendimiento, entender lo que se lee y otras muchísimas técnicas más, yo les invito a que participen en el taller que se imparte los sábados de 3 a 6 de la tarde allá Cultura. en Cultura, sí, en la Dirección de Y Cultura. no hay Fíjense que yo otra no me hora, acordaba, maestro. yo no me acordaba de la palabra y ella, como es jovencita, se Ay, ay. Ay, La ya el juventud es un profesor, ya el tesoro. profesor se le ha olvidado todo lo que sabía, pero mira, ella estuvo por ahí y me Juventud divino devolvió la tesoro. palabra que yo le enseñé hace Ah, unos años. hay que sembrar, ¿verdad? Para sí. La cosechar. que dice como es el que siembra cosecha. Fecha. cosecha. Marisela, perdón, que Oh, tuve una interrupción fuerte, grande. Se me fue la señal y para poder entrar, ahora fue que lo logré.
Ay, Me- pero gracias a Dios que estás aquí de nuevo. Gracias a Dios, discúlpenme, pero me perdí de muchas cosas. Yo sé que me perdí de muchas cosas. Bueno, pero no te preocupes, que acuérdense que está grabado esta Sí. sección, como toda la semana la grabamos y lo pueden ver despacio luego para que analicen y aprendan pues todo lo que se enseñó aquí. Yo quiero, lamentablemente tenemos que irnos, quiero disculparme con los poetas que están presentes, porque acuérdense que acostumbramos a hacer el micrófono abierto donde el que quiera leer o recitar un poema puede hacerlo, pero no quería perder la oportunidad de sacarle de todo el juguito que pudiéramos al profesor Ay, sí, para que nos ayudara a entender este cuento y aprender estas técnicas que la podemos utilizar para... claro. Sí, sí, fíjense en la trama. Ujú, En la trama ujú. hay un sujeto que quiere llegar a un punto, pero entonces empieza a experimentar oposiciones, obstáculos. Ya vemos cómo Encarnación Mendoza tiene un plan, pero el destino que se encarna en el perrito y el muchacho le están aguando la fiesta. La Encarnación. Hay una oposición, hay un obstáculo. Ujú. Y no puede llegar a donde él quiere llegar. Hasta ahora no le está yendo bien. Bueno, creo que debemos despedirnos. Fue un placer. Qué lástima. Sí, lamentablemente tenemos que irnos, pero gracias a todos por estar aquí, gracias por sus comentarios, gracias al profesor por todo lo que nos enseñó y gracias a los que nos están mirando a través de Facebook Live. Así es que síganos a través de Facebook Live, Instagram, a Pluma Poética, y la próxima semana están todos invitados al encuentro de escritores del Club de Lectores Pluma Poética. Pueden participar y traer sus textos para leerlo aquí también. Así que buenas noches y muchas gracias a todos. Gracias, Gracias, Maribel. buenas noches. Bueno. Ok.